¿Qué tal? Bienvenidos cada uno de ustedes hoy día a este nuevo podcast de En Misión. Soy el pastor Diego Fernández y estoy hoy día para compartir con ustedes un nuevo podcast que le hemos llamado En Misión. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, los que nos están siguiendo a través de este podcast, a cada uno de los que nos escriben, a cada uno de los que comparten nuestro podcast, ya sea en YouTube o en las otras plataformas de audio. Quiero agradecerles por siempre estar ahí pendiente y porque estamos formando esta nueva conexión a través de estos podcasts. Estuvimos varias semanas ya con los podcasts pasados. Estuvimos con nuestra hermana Kimberly escuchando acerca de lo que Dios está haciendo en su vida, cómo Dios la llamó al campo misionero. Y hoy quiero hablarte acerca de los peros de la misión. Todos nosotros sabemos que la tarea misionera es la tarea que Dios le ha pedido a la iglesia. Todos sabemos que el Señor nos dejó la gran comisión de hacer discípulos en todas las naciones, de bautizarlos, de hacer discípulos, ¿verdad? De predicar el evangelio. También sabemos lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8, de que vamos a recibir el Espíritu Santo y que tenemos que ser testigos de Él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué pasa que a veces, o cuál es la realidad? Que la iglesia se ha quedado, que la iglesia no ha hecho el trabajo en estos 2000 años, que todavía hay más de 3000 grupos étnicos que no han sido alcanzados con el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es la razón? Bueno, yo creo que hay distintas barreras, hay barreras idiomáticas, hay barreras culturales, hay distintos tipos de barreras. Algunas personas podrían decir que hay barreras de distintos tipos, pero creo que la barrera más grande que tenemos es la barrera del desinterés. En otras palabras, los peros que le ponemos a la misión. Y yo hoy día quiero hablarte de esos peros. En este podcast estaremos hablando de los peros de las misiones. Y para empezar, quiero hablarte del primer pero. Todos entendemos que sí hay que hacer la tarea, que debemos de hacer la tarea, lo leemos en la Escritura, pero, valga la redundancia, siempre le ponemos el pero. Y el primer pero es el pero de yo no tengo un llamado. O también podemos decir yo no siento el llamado. No tengo ese sentir. ¿Has escuchado eso alguna vez? Que la gente dice, ¿sabe qué, pastor? Yo no tengo el sentir de las misiones. O yo no tengo el llamado de las misiones. La pregunta que tengo hoy es, ¿quién nos dijo que se trata de un llamado? ¿Quién nos dijo que se trata de un sentimiento? Empecemos desde el punto de vista sentimental. Jesús no sintió subirse a una cruz para dar la vida por usted y por mí. Jesucristo, es más, una noche antes, Él habló al Padre, oró al Padre y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y usted sabe lo que sucedió. Usted sabe qué sucedió en aquella noche. Jesús le dijo, pero que no sea mi voluntad, que no sea mi sentimiento, que no sea lo que yo siento, sino lo que tú dices. Así que no se trata de sentimientos, se trata de obediencia. No se trata de un llamado. El llamado, más que un llamado, es un mandato. El Señor, como te dije al principio de la transmisión, el Señor dijo que debíamos de hacer discípulos en todas las naciones de la tierra. Nos dijo que debíamos de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se da cuenta? No se trata de un sentir, no se trata de un llamado. Quizá usted me puede decir, pero yo no tengo que ir a la otra parte del mundo. Bueno, eso yo no lo sé, pero de algo que yo estoy seguro es que cada creyente, cada persona que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, cada persona que ha pasado a ser un hijo de Dios, tiene la responsabilidad de estar involucrado en la evangelización mundial. Cada uno de nosotros, cada una de las personas que están escuchando hoy día, que han sido lavadas con la sangre de Cristo, están llamados, se les ha dado el mandato de obedecer a Dios y ser parte. Algunos irán, otros orarán, otros apoyarán, otros cuidarán a los misioneros, pero cada uno de nosotros tiene una parte fundamental y estratégica en el llamado, en el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Así que el primer pero es no siento el llamado, no tengo ese sentir, pero el segundo pero es el pero de no estoy capacitado, o yo no puedo,
o no estoy listo, o no estoy preparado. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar. Hay una historia aquí en la Escritura, aquí en Hechos capítulo 11, y es la historia de la iglesia en Antioquía. No la voy a leer por razones de tiempo, pero usted sabe lo que dice la historia. Dice que los discípulos habían sido esparcidos y que habían unos judíos que solo le hablaban a los judíos. Pero me encanta lo que dice la palabra de Dios en el versículo 20 del capítulo 11. Y dice esto: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Escuchó eso? Fíjese qué interesante. Acá no dice que eran apóstoles, acá no dice que eran pastores, no dicen que eran ancianos, dice que unos varones de Chipre y de Cirene. La Biblia, cuando no nombra a una persona por su nombre o por su título, quiere decir que era una persona común y corriente, una persona del vulgo, una persona sin letra, una persona tal y como cualquiera de nosotros. Hermanos, la Biblia nos enseña que Dios usa a todos, que Dios no usa a los preparados, Dios usa a los comprometidos, que Dios usa a los que están dispuestos. Así que ese pero de yo no puedo, yo no sirvo, yo no tengo, es el mismo pero que puso, si usted se recuerda y ha leído la Escritura, el mismo pero que puso Moisés cuando el Señor lo llamó en aquella visión de la zarza, recuerda, en aquella zarza ardiente. Y aquí en este caso, unos hombres de Chipre y de Cirene, sin darnos nombre, dice que fueron y anunciaron la palabra a los griegos, a los que no eran judíos. Y usted conoce la historia, hubo un avivamiento en Antioquía. Desde ese entonces se les llamó cristiano por primera vez a los discípulos. Así que unos hombres cualquiera, comunes y corrientes. Y la Biblia, la historia, nos muestra que Dios ha usado hombres comunes y corrientes. Desde Abraham, hermanos, un nómade que andaba de aquí para allá. De Jacob, uno medio tramposo. Rahab, una ramera. Amós, un recogedor de higos silvestre. Hermano, y por ahí podríamos ir para adelante. Podríamos hablar de Pedro, un simple pescador. Podríamos hablar de Simón el celote. Hermano, un mercenario de la época, ¿verdad? Un guerrillero de la época. Dios ha usado gente común y corriente. Dios me usa a mí. Dios te usa a ti, Dios puede usar a cualquiera. Quiere decir que ese no puede ser un pero. El no estoy preparado, el no estoy listo, no debería de ser un pero para comprometerse con el Señor, con la tarea de evangelizar las naciones de la tierra. Tenemos testimonios de hermanos que han ido al campo misionero con muy poca preparación, y que el Señor los ha usado de una manera extraordinaria. Así que queremos alentarte, ese no debería ser un pero. Y el tercer pero que hoy quiero hablar, aunque hay varios, pero por razones de tiempo me voy a quedar aquí, es el pero de no tengo, de no puedo, de no hay dinero. Hermanos, yo siempre digo que la iglesia cristiana, evangélica, se compara con aquella persona, aquella mujer muy conocida llamada Beatriz Pinzón Solano. Usted sabe de quién le hablo, Betty la Fea. ¿Recuerda usted Betty la Fea? Sí, se vestía como fea, pensaba como fea, se reía como fea, lloraba como fea. Pero en realidad Betty la Fea, cuando usted la veía en la realidad, era hermosa. Así es la iglesia hispana. La iglesia hispana a veces cree que no puede, que no tiene, que no sabe cómo va a ser la tarea misionera. Los pastores tienen temor de involucrarse en misiones porque dicen, ¿cómo vamos a hacer para apoyar a los misioneros? Hermanos, los recursos son del Señor. Dios tiene los recursos. Un pastor amigo muy conocido, Mauricio Álvarez, un día lo escuché decir que Dios tenía en una parte del cielo ya preparadas las finanzas para la evangelización del mundo. Y eso me quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Y lo he podido vivir. Tengo 14 años como pastor de una congregación y cada año la iglesia se ha comprometido a dar ofrendas misioneras. Hermanos, de muy buen monto. Y Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos. El Señor nos ha permitido tener nuestro templo, pagarlo completamente, pero nunca dejar de hacer la tarea misionera, nunca dejar de invertir en las naciones de la tierra. Dios nos ha mostrado milagrosamente cómo cuando una iglesia le cree al Señor y le da al Señor para la tarea mundial, Dios provee para cada una de las necesidades de la iglesia local. Así que no diga que es un problema
las ofrendas, que es un problema las finanzas. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el que nos provee. Dios quiere que usted y yo seamos un canal de bendición. La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y bendecirás a otros. Serás de bendición. Nosotros tenemos que bendecir. Dios nos bendice y debemos de bendecir. Así que con esto yo quiero cerrar hoy día este podcast. No le pongas pero a la misión de Dios. No digas que tú no tienes un llamado, porque tienes un mandato. No digas que tú no puedes, porque en realidad no depende de ti, depende del Señor. Y no digas que no tienes, porque la tarea no se hace con lo que es tuyo, sino con lo que es de Dios. Si no soy yo, ¿quién? Si no es hoy, ¿cuándo? Es el tiempo de los hispanos en las naciones de la tierra. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto en nuestro nuevo podcast. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.